Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Mis hermanos, hoy nos envuelve un gozo en nuestro corazón, porque sabemos que en este último día de la novena, nuestras esperanzas y esta fiesta propia de nosotros embarga nuestro corazón. Pentecostés es la fiesta de la iglesia, es la fiesta de cada uno de nosotros como bautizados, porque es el llamado a la misión, es el llamado a salir fuera y predicar que Jesús está vivo. Por eso nosotros, mis hermanos, hoy, en este último día, estamos llamados a renovar ese llamado que hemos recibido en Pentecostés, ese llamado que hemos recibido desde nuestro bautismo, y hoy, como iglesia, celebramos ese acontecimiento tan grande, perpetuar ese perenne Pentecostés en nuestras vidas y en las demás personas que lo necesitan. Es necesario que nosotros entonces tengamos unas actitudes esenciales para poder actualizar ese Pentecostés en nuestra vida. ¿Cómo preparar un Pentecostés nosotros en nuestra vida? ¿Cómo hacer que ese Espíritu Santo de Dios venga a mi vida y haga de mi vida un nuevo Pentecostés? Y dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en 4 pasos podemos nosotros renovar ese Pentecostés. El primero de ellos es una fe en el Espíritu Santo, una fe profunda en el Espíritu Santo. Y resulta que cuando uno se va al diccionario, lo que traducen o lo que allí colocan de la fe, dicen que es una confianza en la bondad, el valor, en la eficacia de una cosa o de una persona. Pero cuando uno va al significado de fe en la Biblia, ¿qué es la fe en la Biblia? Se da cuenta que es una total dependencia de Dios. La fe en la Biblia es una dependencia total de Dios. De tal manera que esa dependencia me lleva a entrar en comunión con Dios, me lleva a aceptar lo que Dios me propone, me lleva a ansiar que yo esté siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es la fe. No es un cúmulo de dogmas, de verdades de fe que tenemos que creer. Es nuestra dependencia de todo nuestro ser en la persona de Dios. Y esa dependencia, mis queridos hermanos, es la que hace que nosotros tengamos ese sentimiento de una sed. Tener sed de Dios, tener sed de su palabra, tener sed de encontrarnos con Él. Y por eso hoy, en nuestro corazón, si queremos vivir un nuevo Pentecostés, debemos sentir esa sed. Porque la sed es sentir un deseo ardiente por algo. Y usted y yo ansiamos que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas, venga a nuestra persona, la transforme y la tome y la lleve y nos haga hijos de Dios.
nosotros debemos mantener esa sed. Y por eso el Espíritu Santo viene a ser esa agua que calma y sacia nuestra sed. El Espíritu Santo en muchos textos de la Biblia nos muestra cómo sanea todo, cómo el Espíritu Santo de Dios llena esa sed y la calma y nos hace esos hijos de Dios. Un ejemplo es Ezequiel 37, el torrente de agua que emana del templo y que se hace un torrente impasable, de tal manera que esa agua que pasa, que es casi impasable, por donde iba, saneaba todo lo que estaba putrefacto y le daba una nueva vida y un nuevo sentir. Y es esa misma agua de la cual pide la samaritana a Jesús: dame a beber de esa agua. Pues nosotros, mis queridos hermanos, en esta mañana tenemos que pedirle al Señor: danos a beber de esa agua, danos tu Espíritu Santo. Un segundo momento, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo nos dice que para recibir ese Pentecostés en nuestra vida es necesario el silencio interior. Y ese silencio interior se traduce en una actitud de recogimiento, en una actitud orante. Pablo VI, en una de sus catequesis, decía que el hombre está siempre de una forma extrovertida, siempre está actuando fuera de sí, siempre está actuando de acuerdo a los estímulos que le presenta el ambiente, de tal manera que esta sociedad de hoy nos impulsa a actuar según el consumismo, según el hedonismo. Pero es muy difícil que nosotros actuemos hacia nosotros, tener una actitud interior de pedirle al Señor que entre a nuestra vida. Es difícil y se hace difícil nosotros tener una actitud orante, entrar en el encuentro con el Señor. Y para esto San Agustín habla de que esa actitud interior es un grito del corazón. El corazón pide esos momentos y esos espacios de reflexión, de comunión con Dios, de interiorización, de tal manera que podamos encontrarnos con nosotros mismos. Y San Agustín pide dos actitudes fundamentales cuando entramos en ese silencio interior. Y él, el primero, lo llama la cogitatio, siempre pensar en Dios. Si usted y yo queremos entrar en ese silencio interior, debemos tener esa actitud de estar pensando siempre en Dios. Y un segundo momento que San Agustín plantea allí es la intelección, estar siempre fijando nuestra atención en Dios, de tal manera que cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos ya no hay distracciones, ya no hay nada que nos perturbe, sino que estamos solamente Dios y yo en esa comunión y en ese silencio interior, en ese silencio orante, preparando una conversión, preparando un nuevo Pentecostés, preparando el corazón para que Dios actúe en mi vida. Como tercer elemento, entonces, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo nos plantea la oración personal y comunitaria. Y esa oración personal, muchachos, tiene que ser una oración humilde. Humilde porque no somos dignos de tan grande regalo, de que Dios esté en nosotros, de que Dios habite en nosotros, de que Dios esté siempre en comunión con nosotros. Y por eso nuestra oración debe ser humilde. Y esa oración también debe ser perseverante. Debemos tener siempre nuestros ojos fijos en el Señor. Siempre tenemos que estar perseverando en la oración, en lo que nosotros le pedimos al Señor. Y hoy, queridos hermanos, tenemos siempre que estar perseverantes pidiéndole al Señor la gracia y la fuerza de ese Espíritu Santo. Y por eso también esa oración personal debe ser una oración confiada. Usted y yo no podemos llegar con la actitud delante del Señor de decir: Señor, ¿será que tú sí puedes hacer esta cosa en mi vida? Señor, ¿será que tú sí me puedes sanar? Señor, ¿será que tú sí me puedes dar un trabajo? Señor, ¿será que mi familia sí se puede levantar? Usted y yo tenemos una condición de hijos y usted y yo tenemos el mejor de los padres, y como es el mejor de los padres, Él siempre va a darnos lo mejor. Y por eso nuestra actitud y nuestra oración debe ser como la de los niños,
que le piden algo al papá y no desconfían de que Él se los va a dar. Y unido a esta oración personal está la oración comunitaria. Dice la palabra que esta oración tiene una mayor fuerza. Dice el Señor: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y cuando ustedes oren, confíen que se les va a conceder. Y precisamente, entonces nuevamente San Agustín nos ilustra frente a esta oración comunitaria. Y es que esa oración comunitaria debe ser un deseo del corazón. Si usted desea esa oración, si usted desea entrar en oración, si nosotros como comunidad deseamos entrar en esa oración, entonces ese deseo debe de ser continuo. Ese deseo debe prolongarse, debe estar siempre en nosotros y en nuestra comunidad, muchachos. Ese deseo de estar siempre orantes debe estar en todo momento, de estar en esa situación de oración. Porque si ese deseo de orar es continuo, entonces todo se vuelve una continua oración y es más fácil que todos nuestros actos, que todo lo que nosotros hagamos se convierta en oración, que todo lo que nosotros no hagamos en nuestros servicios pastorales, en nuestras comunidades, en nuestras familias, las actividades que tengamos, se conviertan siempre en oración. El deseo de Dios hace que haya un único deseo, y ese deseo hace que sea pronto y que haya una oración incesante. Y como cuarto momento que nos plantea Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es la conversión y el arrepentimiento. Y dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que esta actitud de conversión y de arrepentimiento es fundamental en nosotros. Usted y yo, cuando llegamos a este momento de la novena, el último día, debemos tener esa actitud de arrepentimiento y de deseos de cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra vida de pecado para tener la vida del Espíritu. Yo les pregunto y ustedes me van a responder amén. ¿Ustedes quieren la vida nueva en el Espíritu? Amén. Amén. Mis hermanos, es muy fácil caer. Usted y yo somos propensos a caer muchas veces en el pecado. Usted y yo tenemos una debilidad. Usted y yo luchamos con algo en nuestro interior que a veces nos hace que esa vida que deseamos del Espíritu se nos vaya. Y por eso Él siempre, y nosotros, el Señor siempre nos invita a que tengamos esa actitud de arrepentimiento. Por eso nosotros no perdamos nunca esa conciencia de pecado y de necesidad de arrepentirnos. San Juan Crisóstomo, meditando en una de sus homilías acerca del hijo pródigo, se hace una pregunta cuando medita sobre la actitud del padre que lo recibe nuevamente y le adorna con todo lo propio de un heredero. Y él dice, San Juan Crisóstomo se pregunta: entonces el que sea tratado como un hijo después de haber pecado, ese es el premio que merece por haber practicado el mal, por haber cometido tanto pecado. Ese es el premio. Y resulta que este padre le hace sentir nuevamente como hijo. Y cuando usted y yo sentimos ese arrepentimiento por el pecado, como lo hizo este hijo pródigo, así también el Espíritu Santo de Dios nos da las fuerzas y nos hace sentir hijos, de tal manera que ya no somos hijos adoptivos, somos hijos de Dios. Y ese Espíritu clama en nuestro corazón: Abba, Padre, Papito Dios, te necesito, estoy aquí, ayúdame, dame tu Espíritu Santo. Por eso, muchachos, que en este día usted y yo clamemos esa presencia del Espíritu Santo, que hoy fluya en la alabanza, la gracia y el poder del Espíritu Santo, que usted hoy y yo seamos revestidos de dones y de carismas, que hoy nuevamente podamos sentir ese enamoramiento que Dios nos dio cuando experimentamos en algún grupo de oración, en algún encuentro, en algún congreso, esa gracia de haber recibido el Espíritu Santo. Hoy nuevamente estamos llamados a actualizar esas gracias del bautismo, pero es necesario esas 4 actitudes. Pongámoslas en práctica y que hoy seamos inundados del Espíritu Santo. Amén. Amén.